Buen día, mi nombre es Agustín Pinzón, estudiante de la Universidad Osano. Y hoy tengo el gusto de dirigirme a ustedes, estudiantes universitarios, con este ensayo de la famosa filósofa Adela Cortino y el tema Querer cuidar. Querer cuidar es tener la intención, el deseo de ayudar a los demás. Los seres humanos nacimos vulnerables y necesitamos el cuidado de los demás para poder sobrevivir. Pero no solo somos seres egoístas, inteligentes o a veces estúpidos, sino que entre otras cosas somos seres predispuestos a cuidar de nosotros mismos y de otros. No solo los humanos nacemos con este instinto, también los mamíferos, los cuales los padres cuidan de sus crías debido a que son extremadamente vulnerables. Cuidar de sí mismos y de los demás. Los seres vivos nacimos con la capacidad de cuidar no solo de sí mismos, sino también de los demás. Por eso nos ha preparado el mecanismo de la evolución, seleccionando la propensión a cuidar como una de las actitudes indispensables para mantener la vida y reproducirla, llevándola ya en las entrañas de nuestro ser. Para eso es necesario el cultivo para desarrollarse. Aquí convendría recordar la lección del indígena a sus nietos, que decía que dentro de las personas existen dos lobos, el de resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la misericordia y la esperanza. Terminando la narración, uno de los niños le preguntó: abuelo, ¿cuál de los dos crees que ganará? Y el abuelo contestó: el que alimentarás. El cuidado de lo cercano es una actitud natural tanto de los mamíferos como de los humanos. En particular, por eso resulta admirable o incomprensible actitudes como la de Taras Bulba, el personaje de Nicholas Gogol, que mata a su hijo por haber traicionado a su pueblo. Cuando naciste te amé, como las etapas. Son las palabras finales. Es la fidelidad a las etapas la que reclama su muerte. Son admirables, incomprensibles las gestas de los padres que sacrifican a sus hijos por lo que consideran un bien más alto como Dios, la patria o la revolución. Para eso es importante decir que el vínculo afectivo de padre e hijo permanece como un valor seguro con el paso del tiempo. Cosas de mujeres y de varones. La actitud cuidadora debe ser propia tanto de la mujer como de los varones, pero tradicionalmente se le ha atribuido propensión de cuidar a las mujeres. Para normalizar el mundo moral existen dos lenguajes, el del cuidado y el de la justicia, en la que ha de manifestarse tanto en hombres como en mujeres. Los valores morales indispensables para alcanzar la madurez moral serían al menos 4: justicia, autonomía, responsabilidad y compasión. A la mujer se le ha encomendado la tarea aplastante de cuidar en la mayoría de los casos, pero si bien es cierto, es que cuidar es obligación de mujeres y varones, incluso biológicamente. Los animales de la tierra tienen valor, pero no derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada en 1948, no solo ha sido una de los mayores logros de la historia, sino también una fuente de inspiración para movimientos sociales, políticos, que han intentado extender la atribución de los derechos a seres no humanos, pretendiendo así desde 1977 la Declaración de Derechos de los Animales y también los derechos de la tierra, que ya se contemplan en algunas constituciones políticas como Ecuador. Como aporte personal, cabe señalar que ahora en Panamá se han normado estos derechos con la Ley 70 de protección a los animales domésticos y la 41 Ley General del Ambiente. Los animales y la tierra tienen un valor que nos obligan a no dañarles y a tratarles con cuidado. Nos movemos en un mundo de seres valiosos y vulnerables, y bueno sería educar en el respeto y cuidado, aunque estos seres no pueden tener conciencia de derechos ni de deberes, y por eso la autora enfatiza que por eso no se puede decir que tienen derechos. Se debe enseñar a priorizar y enseñar y a recordar cómo la exigencia de justicia que plantean los seres humanos está dolorosamente en bajos mínimos. Proteger los derechos de los humanos a su juicio es una tarea prioritaria.
pero a mi juicio discrepo un poco con la autora, ya que en el 2012 un grupo de neurocientíficos europeos de Cambridge respaldaron la postura mediante una declaración en la que se aseguraba que los animales son conscientes y tienen capacidad de sufrir. Esto lo convierte en merecedores del derecho a la vida sin sufrimiento innecesario. Este reconocimiento en Europa ha obligado en los Estados miembros a formular nuevas políticas orientadas a garantizar una mayor protección y un mayor respeto al bienestar animal. Cada país desde ese entonces ha empezado a aprobar sus propias leyes orientadas a la protección y al bienestar animal, como lo llevamos a cabo hoy en Panamá. Crear un nuevo vecindario. Para sentar las bases de la justicia global, se debe traspasar la frontera de los vecindarios cerrados. Así lo escribe Amartya Sen, ganadora del Premio Nobel de la Economía. Ella recurre a una parábola, la del buen samaritano, tal como la relata el Evangelio de San Lucas. Un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees allí? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, como tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones que le robaron cuanto llevaba. Lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo. Del mismo modo, un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente, un samaritano que iba de camino llegó justo al herido y al verlo se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas, poniendo el aceite y vino sobre ellas, lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posador y le dijo: cuida bien a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le replicó: pues ve y haz tú lo mismo. Dio una enseñanza moral que, según la tradición hebrea, en tiempos de Jesucristo, un samaritano era un hereje. Y a pesar de ello, el samaritano que ayudó al necesitado es un ejemplo de actitud misericordiosa. 3 hombres bajaban por el mismo camino, biológicamente aptos para cuidar de sus seres amados. 2 de ellos, el sacerdote y el levita, culturalmente preparados para atender a quien los necesitara. Pero fue el samaritano, nacido de un pueblo enemigo de los judíos, el que tuvo compasión del herido y se acercó y cuidó de él. Haciéndolo, creó un nuevo vecindario. Conclusión. ¿Para qué sirve la ética? Para recordarnos que los seres humanos necesitamos ser cuidados para sobrevivir y que estamos hechos para cuidar de los cercanos, pero también para recordar que tenemos la capacidad de llegar hasta los lejanos, creando vecindarios nuevos. Para eso hace falta no solo poder, sino también querer hacerlo. Dirigido a todos los estudiantes universitarios de mi país y del mundo. Gracias.